El Congreso, la Comisión de Vivienda del Senado, vamos a conversar con el presidente de esa instancia, el senador socialista Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto siempre conversar con Canal 13. Pasaron muchas cosas ahí en la comisión. Por de pronto, uno de los titulares, una de las cosas que quedó fue la declaración del ministro Montes, que dice que finalmente muchos de estos convenios comienzan o tienen una génesis en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué piensa usted de esa declaración del ministro Montes? Bueno, yo tengo una mala opinión del gobierno del presidente Piñera, pero creo que no se fue claro en este tema. Yo creo que todas las situaciones que están ocurriendo hoy día, que tienen que ver con traspasos a fundaciones, tienen que ver con nuestro gobierno. Si bien el año 2019 se inició este programa de traspasos de recursos a través de la glosa 4 a asentamientos precarios, aquí ha habido un aumento exponencial de esas asignaciones directas a estas fundaciones, y ha sido justamente en nuestro gobierno, por nuestros CEREMs, a las cuales se les entregaron atribuciones descentralizadoras que son importantes, pero que significaron también el abuso, que ha llevado hoy día que tengamos con este tema un escándalo que ha causado mucha indignación, yo diría, de la ciudadanía. Porque aquí estamos hablando, Álvaro, del tema más sensible que puede tener el tema de la vivienda, que es los campamentos, la gente que vive en la mayor precariedad, sin servicios básicos, sin luz, sin agua muchas veces, o colgados de estos elementos, que viven con el viento y el agua que les pasa, ¿no es cierto?, sus hogares, les traspasa sus hogares en el día a día cuando hay un temporal. Entonces, claramente aquí estamos ante una situación de enorme sensibilidad que la gente ha tomado de muy mala manera, por cuanto aquí se orquestó, desde mi punto de vista, una forma de defraudar al Estado, y que yo considero que debe ser investigada a fondo, y por eso he tenido algunas diferencias, incluso con mis propios compañeros de partido, porque yo creo que aquí no hay que tener claudicaciones con nadie, hay que buscar a fondo que se abran todas las investigaciones que sean necesarias abrir, como Sí. ya se abrieron hoy día mismo, Álvaro, en la octava región, en la Fiscalía de la octava región del Biobío ya hoy día abrió investigación también sobre urbanismo social, porque creemos que el tema no para en solo en Democracia Viva, que es el organismo que defraudó al Estado desde nuestro punto de vista en Antofagasta, sino que tienen que ser investigadas también otras fundaciones. Sí, lo que dijo entonces el ministro Montes es inexacto, no es preciso o derechamente busca eludir el bulto. Yo creo que, mire, yo conozco al ministro Montes, fuimos colegas de hartos años, una persona correctísima, yo no tengo nada que decir con él. Creo que tiene responsabilidades políticas en lo que ha pasado, porque siendo una persona tremendamente honesta, proba, nadie puede poner en duda su honorabilidad del ministro Montes. Pero uno tiene que responder por sus actos políticos, y aquí pasaron por el lado de él, y por sobre sus narices hicieron todo lo que quisieron los señores de RD, de Revolución Democrática. Y eso yo creo que es una deslealtad con el propio ministro, pero también con el presidente de la República, porque el presidente también es una persona probada desde mi punto de vista, y yo no puedo concebir que hayan hecho todo esto en un programa de enorme sensibilidad, repito, ciudadano, como es el de la vivienda. Entonces, por lo tanto, yo creo que las palabras del ministro Montes, para responder directamente a su pregunta, son inexactas. Creo yo que en este tema no corresponden a la realidad. Hay muchos decretos que fueron firmados el mismo día por seremis de nuestro gobierno, de este gobierno, y que estaban bajo la tutela del ministro Montes. O sea, tratar de confundir y decir que, claro, las asignaciones venían del gobierno anterior, eso es cierto, pero quienes firmaron esas resoluciones exentas para entregar estos recursos fueron seremis de esta coalición de gobierno. Sí. Por lo tanto, el fraude y la corrupción que se está investigando es a seremis y a fundaciones que fueron beneficiadas en este gobierno, lamentablemente. Sí, tuvo consecuencias, ¿no?, esta declaración del ministro, porque inmediatamente después de la comisión, algunos parlamentarios de derecha empezaron a hablar derechamente de una acusación constitucional contra el ministro Montes, también contra el ministro Jackson. Ya le voy a preguntar de eso. ¿Siente que finalmente, en vez de ayudarse en esta comisión, el ministro de alguna manera se condena con estas palabras? Yo creo que es un error, porque el ministro Montes goza de un enorme prestigio dentro del Parlamento, y por lo tanto no había ningún tipo de posibilidad de una acusación constitucional antes de su intervención de hoy día. Pero su intervención de hoy día también provoca en los sectores de la derecha una reacción de decir, no, aquí nos quiere culpar a nosotros, quiere empatar esta situación. Y ha provocado que justamente mañana miércoles hay una sesión especial, no de la comisión, hay una sesión especial de toda la sala, y va a haber un ambiente bastante, yo diría, áspero, crudo y rudo, por estas declaraciones. Yo creo que mañana él debería partir rectificando estas declaraciones y señalando que efectivamente, aunque nos duela decirlo, fueron jóvenes que prometieron a Chile que no iban a llegar
a gobernar con el amiguismo y el nepotismo. Fueron jóvenes que llegaron a gobernar que nos dijeron que ellos tenían una superioridad moral, los que cometieron estos actos que están hoy día siendo investigados en la justicia en varias regiones y que tienen que seguir siendo investigados por el bien de Chile y de nuestra democracia. Nuestra democracia se lesiona, se daña, se erosiona cuando hay actos de este tipo que a la gente no le gustan, le duelen, porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes, pues Álvaro. O sea, tenemos una situación de inflación tremenda, el desempleo ha subido, a la gente le cuesta pagar, ¿no es cierto?, hasta sus alimentos a fin de mes, por cómo han subido los precios, que a medida que te alejas de Santiago, más cara es la vida. Entonces, claro, esta situación es indignante, sobre todo por la gente que además sueña con la casa propia. El sueño de la casa propia es la cosa más hermosa que puede vivir una familia cuando le entregan la llave con un subsidio. Yo he trabajado toda mi vida parlamentaria con los comités de vivienda y sé lo que es esa alegría. Y cuando se trabaja con los comités de vivienda, las entidades patrocinantes, que son las que conducen a la casa propia, organizando los comités, no reciben ni un peso durante todo el transcurso de su trabajo, nunca, a pesar de que tienen que contratar profesionales, arquitectos, asistentes sociales, tienen que contratar estudios de uso de cambio de uso de suelo, y cuando logran el objetivo recién ahí le pagan. En cambio a estas fundaciones se les pagaba el 100% el primer día que firmaban los convenios, sin ningún tipo de cuidado de los recursos públicos. Senador, eso es lo que me extraña mucho que haya ocurrido. Volviendo a RD, se supo hoy día también que el senador Latorre, el presidente del partido, sabía hace 10 días al menos, o 10 días antes de que estallara este escándalo. ¿Siente usted que él debe dar un paso al costado? ¿Dejó de ser un interlocutor válido, como dijeron algunos, el socialismo democrático? A ver, yo no soy quien, como senador del Partido Socialista, para decir lo que tiene que hacer RD. RD tiene que solucionar sus conflictos internos bajo sus mecanismos. Pero lo que yo sí tengo claro es que el senador Latorre ha sido tremendamente errático en todo este proceso. Ha tenido 8 conductas distintas en 10 días sobre este caso de las fundaciones. Partió diciendo que no había nada irregular, incluso en conferencia de prensa con la diputada Catalina Pérez, hasta después tratando de inculpar a Montes, después querellándose contra todos los responsables, presentando una querella. Ha hecho de todo. Pero esto último ya es más grave, porque ¿sabe por qué, Álvaro? Porque todas las autoridades públicas, todas, alcaldes, diputados y funcionarios públicos, que son conocedores de un eventual delito, tenemos un solo camino de acuerdo a la ley: ir a la justicia y entregar los antecedentes para que investigue. Él no lo hizo. Entonces la pregunta que uno se hace: él tuvo una reunión de Zoom cuando le informaron todo esto, y se lo informaron los actores principales. Se lo informó Daniel Andrade, el pololo del año, se lo informó también el ex seremi de Antofagasta de Vivienda, y por lo tanto la pregunta que uno se tiene que hacer son 2 preguntas. Una, ¿esto se lo guardó él, o también se lo informó a los ministros de su partido, entre ellos Jackson? Y la segunda pregunta que me hago: él no responde hoy día cuando le preguntan por Crispi. Por lo tanto, él dice, no, esa respuesta me la reservo. Quiere decir entonces que el mandamás del segundo piso de este gobierno, Miguel Crispi, tenía conocimiento de estos hechos también y lo guardó, lo silenció. Es una pregunta que mañana tiene que responder el señor Crispi. Absolutamente. Y finalmente, senador, a propósito de Giorgio Jackson, del ministro, usted ha sido bien crítico de él durante toda la gestión. ¿Se tiene que ir Jackson, aunque el precio sea el ministro Montes? Mira, yo creo que lo peor que le puede pasar, ¿no es cierto?, al gobierno del presidente Boric, que esta situación siga arrastrando y copando la agenda. Llevamos ya 15 días con este tema y no ha logrado cortarse porque han habido imprecisiones, indecisiones, contradicciones encabezadas incluso por el querido presidente Boric. Porque el presidente Boric salió diciendo mano dura y después salió respaldando a un seremi del Maule que está absolutamente cuestionado y que tiene que salir del cargo. Y que si sale del cargo va a quedar quien mal parado, el presidente, porque él lo salió defendiendo y blindando. La delegada del Biobío tiene que irse del cargo. Fíjate, déjame contar esto. Hay 2 temas que usted tiene que saber. Muy breve, no le quito más tiempo. En el Biobío hay un programa específico para arrendar viviendas para personas que no tenían casa. Se contrató a Urbanismo Social y se le pagó por 75 días de administrar un edificio para esto lo denuncia el senador Gastón Saavedra de mi propio partido. Se le pagan 175 millones de pesos por administrar eso, cuando eso lo debió haber hecho el Servio o el propio municipio de la comuna respectiva del Biobío que tenía a cabo, ¿no es cierto?, el desarrollo de este programa. Se lo entregaron trato directo a Urbanismo Social y ganó 175 millones en 75 días, es decir, más de 2 millones de pesos por día. Y lo otro que hay que investigar también es, y no tiene que ver con el MIMBU, se acaba de destapar otro escándalo en el Maule, que ya viene con muchos escándalos.
que tiene que ver con una fundación ligada al señor Trivelli, en donde la gobernadora le entrega 270 millones de pesos a la Fundación Semilla, que tiene que investigarlo la justicia, pero, oh sorpresa, 3 meses antes, la hijastra de la propia gobernadora fue contratada por Semilla, por esa fundación, y después de los 3 meses recibe un trato directo para liderazgo, para la capacitación de liderazgo, 270 millones. Esto no lo podemos permitir. Si tenemos chilenos viviendo mal, tenemos escuelas que no tienen calefacción, tenemos gente que vive sin agua potable y hay que llevarle el agua en camión de aljibe, esto no lo podemos permitir. Yo por lo menos no me voy a callar. Y ya lo dije dentro de mi partido hoy día en el almuerzo. A mí no me van a hacer callar por más que me quieran hacer callar. Yo quiero que esto se destape a fondo de una vez por todas porque Chile no resiste más corrupción. Aunque eso signifique la salida del ministro Montes junto al ministro Jackson. Pucha, en el caso del ministro Montes hay una clara distinción. El ministro Montes no tiene nada que ver con actos de corrupción, pero claramente tiene responsabilidad política también. Se tendrán que ponderar, es el presidente el que toma esas definiciones. Yo al ministro Montes le tengo respeto y aprecio, pero por al lado de él le hicieron lo que quisieron los amigos de Revolución Democrática, traicionando, repito, al ministro, pero por sobre todas las cosas traicionando a su propio amigo presidente. Bien, senador Fidel Espinosa, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Un abrazo grande, Álvaro, que esté muy bien. Buenas noches. Vamos a revisar otras noticias.